sistemática de diseño normativo estructural y fáctica actual. Por estos motivos es que se considera necesaria una reforma constitucional a efectos de dar el marco jurídico constitucional adecuado que refuerce y garantice una verdadera autonomía a uno de los sistemas administrativos más importantes de la gestión pública, cual es el sistema de defensa jurídica del Estado. En ese sentido, resulta viable la modificación del artículo 47 constitucional y demás artículos relacionados a la Carta Política a efectos de elevar a la Procuraduría General de la República a nivel de órgano constitucional autónomo, como ente rector del sistema de defensa jurídica del Estado con total autonomía e independencia, cuyo titular sea el Procurador General de la República, y dotado de un cuerpo de procuradores públicos donde el criterio de su selección se ampare en la meritocracia, permitiéndose el desarrollo de una línea de carrera y el ejercicio de sus funciones en forma eficaz y eficiente, con independencia funcional, celeridad y probidad, conforme lo regule su ley orgánica. Por lo expuesto, el presente dictamen propone lo siguiente. Número 1. Incluir en el artículo 39 de la Constitución Política al Procurador General de la República en la lista de los altos funcionarios públicos al servicio de la Nación. Número 2. Modificar el artículo 47 de la Constitución Política para establecer la autonomía e independencia de la Procuraduría General de la República y que su estructura organizativa se establece por su ley orgánica. Que la Procuraduría General de la República es el órgano rector del sistema de defensa jurídica del Estado presidido por el Procurador General de la República. Que el Procurador General de la República es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura previo concurso público de méritos y evaluación personal por 7 años, pudiendo ser removido por falta grave por dicho Consejo. Número 3. Modificar el artículo 99 de la Constitución Política para establecer que el Procurador General de la República es pasible de acusación constitucional y sujetarse a antejuicio y juicio político. Número 4. Incorporar en el artículo 154 el numeral 5 a fin de incluir como función del Consejo Nacional de la Magistratura el nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, al Procurador General de la República, con el voto conforme a los 2/3 del número legal de sus miembros. Entonces, sometemos a debate esta propuesta, que se abre con una ronda de intervenciones. Si algún congresista desea intervenir, señálelo, por favor. Congresista Lescano. Presidente, muchas gracias. Muy buenos días con todos los colegas. Señor Presidente, una primera inquietud que hago llegar a la Comisión es si el Procurador General de la República va a ser designado por el Consejo Nacional de Magistratura. ¿Qué pasa con los procuradores que van a operativizar el trabajo de la Procuraduría? ¿Solamente el Procurador General de la República será designado por el Consejo Nacional de la Magistratura o los demás procuradores también serán designados por este Consejo Nacional? ¿Cuál es el modelo que se está proponiendo en la Comisión de Constitución? Porque sería bueno que se explique cuál es el modelo. O sea, está bien, es la propuesta de la Comisión de Constitución que el Procurador General sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero el resto de procuradores, ¿quiénes los designa? Para tener claro el panorama y decir si esto va a funcionar o no. Y en segundo lugar, señor, nosotros estamos de acuerdo que no haya ninguna intromisión política en la designación del Procurador General, pero hemos visto que el Consejo Nacional de la Magistratura estaba y está en una situación crítica, necesita fortalecerse. ¿Cuál es la solución al Consejo Nacional de la Magistratura? Hay una propuesta de la Comisión de Constitución a efecto de fortalecer que el Consejo Nacional de la Magistratura y sean personas con conocimiento jurídico que puedan designar posteriormente con mayor eficiencia a los jueces, a los fiscales y también al procurador. ¿Hay alguna propuesta de la Comisión de Constitución, señor Presidente? Dejo estas preguntas iniciales, señor Presidente. La fórmula me parece adecuada, pero habría que completar la idea, completar el modelo a efecto de hacer una Procuraduría fuerte, desvinculada del poder político, pero también
hacer un Consejo Nacional de la Magistratura fortalecido para que pueda designar bien este tipo de funcionarios. Me pide una interrupción el congresista Ceballos, señor presidente. Sí, congresista Ceballos. Sí, señor presidente, buenos días a todos. Sí, en la línea de lo manifestado por el congresista Lescano, no pasar por alto que esta es una reforma constitucional. Ya lo dijo en la sesión pasada el congresista Velázquez. Es decir, hasta marzo del próximo año no va a poderse ratificar. Sin embargo, tenemos que darnos una agenda propia de trabajo en esta comisión. Hoy día está en boga graves objeciones a lo que es el trabajo que viene realizando el Consejo Nacional de Magistratura. No olvidemos que está trabajando una propuesta de ley para sustituir en sus funciones a la OCMA. Y más aún, está en graves entredichos en el nombramiento, no solamente en los tiempos actuales, sino de larga data también, en graves designaciones o nombramientos de magistrados y en algunos casos también algunas absoluciones a altos magistrados del Ministerio Público. Entonces, resulta sumamente delicado. Y yo creo que lo manifestado por el congresista Lescano es sumamente pertinente. Y usted, como presidente, tendría, creo que, indicarnos cuál va a ser la posición de la comisión respecto a alguna propuesta que se venga trabajando con el CNM. Gracias, congresista. Sí, presidente. Yo termino con lo dicho por el congresista Ceballos en el sentido de ver qué propuesta tendría la Comisión de Constitución respecto al fortalecimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, porque tenemos que trabajar paralelamente estas dos propuestas. Quisiéramos seguramente al final del debate escuchar algo del presidente de la comisión. Gracias, señor. Muchas gracias. Solamente para hacer unas precisiones antes de darle la palabra al congresista de Belaunde. Lo primero es que, en efecto, este dictamen lo que propone es que el Procurador General sea designado con el Consejo Nacional de la Magistratura y luego los demás procuradores, de acuerdo a su ley orgánica, previo concurso público de méritos, serán elegidos. En lo que se refiere al Consejo Nacional de Magistratura, les recuerdo que se ha informado que el propio Consejo Nacional ha presentado un preproyecto de ley que está siendo analizado y que ha sido razón por la cual hemos planteado que en las siguientes sesiones, seguramente después de que veamos el tema de facultades legislativas, tenemos que invitar tanto al representante del Poder Judicial como de la Fiscalía para tener la otra versión de los hechos. Pero sí hay una agenda importante en torno al Consejo Nacional de la Magistratura. Se da la bienvenida al congresista Velázquez Gesquén, a la congresista Marisol Espinosa, al congresista Luis Galarreta. No me olvido nadie. Congresista de Belaunde. Gracias, presidente. Veo en la propuesta del predictamen que se ha solicitado la opinión del Ministerio de Justicia, la cual todavía no llega a esta comisión. Creo que es una opinión importante. De esa depende el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Es decir, es justo la entidad que más se va a ver afectada por esa propuesta. Creo que hay consenso en el país y en esta comisión de la importancia de darle más autonomía a la Procuraduría para que no pasen los casos escandalosos que han pasado en el último gobierno respecto a la injerencia política que ha habido en la Procuraduría. El debate está en cuál es la fórmula para asegurar esa autonomía. Y creo por eso que la opinión del Ministerio de Justicia es una opinión muy interesante. Incluso tal vez ver la posibilidad de invitar a la doctora Julia Príncipe, que ahora está dirigiendo el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, para ver qué es lo que opinan los propios procuradores de lo que debería ser la estructura para garantizar su trabajo. Entonces yo pediría que en la comisión, antes de que esto se vote y pase al Pleno, podamos escuchar directamente a los procuradores. Me pido una interrupción de congresista Velázquez Gesquén, ¿no? Palabra. Okay. Gracias. Muy bien. Solamente antes de pasar a la intervención del congresista Becerril, indicarle que hace más de 2 semanas están precisándome la fecha exacta de cuándo se le solicitó la opinión al Ministerio de Justicia y hasta el momento no ha habido respuesta. Solamente lo segundo, recordarles también que dentro de las facultades legislativas se ha observado que ellos están solicitando facultades para crear un organismo público técnico especializado. Esto quiere decir que estarían yendo, estamos asumiendo, no es algo concreto, pero estaríamos asumiendo que no pretende darle una autonomía constitucional, porque el único camino para poder hacerlo sería a través del Congreso de la República. El problema verdaderamente es la demora en la respuesta. Para ser precisos, y adicionalmente, solamente para tener en cuenta, la actual ministra de Justicia
el 23 de noviembre de 2015 presentó un proyecto de ley 5027 donde quería dar la autonomía constitucional a la Procuraduría. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Yo creo que si hablamos de este tema que ya vamos desde que ha comenzado esta legislatura, tenemos que ir entendiendo algunos mensajes. Por ejemplo, el hecho que la ministra de Justicia haya delegado la presidencia de la Defensa Jurídica del Estado en la doctora Julia Príncipe, obviamente es un mensaje, porque esas facultades que ella tenía las ha delegado. Y hay un proyecto de ley que ha presentado también en el mismo sentido que lo que estamos debatiendo el día de hoy. Incluso un órgano constitucionalmente autónomo, así lo planteó en su proyecto de ley. Entonces yo creo que ahí todos vamos en el mismo sentido, pero sí pues acá a veces la duda que hay, válida obviamente de algunos colegas, es respecto más bien centrado en quién va a nombrar a esta Procuraduría, al procurador o procuradora general de la República. Entonces, hay algunos colegas que plantean, por ejemplo, de que debería ser el Congreso, y creo que la ministra de Justicia planteaba que ellos deberían finalmente proponer y el Congreso debería nombrar. Entrar nuevamente al tema de que el Ministerio de Justicia va a proponer y nosotros nombrar es casi lo mismo, porque de una u otra manera va a haber injerencia en el nombramiento. Entonces, ¿de qué autonomía estamos conversando? Yo creo que el CNM, como está en la propuesta de la colega Jenny Vilcatoma, debería ser el órgano encargado de nombrar al procurador, y luego las demás procuradurías deberían ser pues reguladas y nombradas según ya la ley orgánica de la Procuraduría. Ese es el tema. Podemos cuestionar al CNM, claro, ha habido problemas que han tenido, pero también hay que entender y hay que revisar el proyecto de ley que han presentado de motu propio, el mismo CNM, donde ellos están, por ejemplo, poniendo vallas mucho más difíciles para acceder al CNM, donde están descentralizando la forma, por ejemplo, cómo se tiene que nombrar a los miembros del CNM. Actualmente, ¿quién representa al Ministerio Público? Digamos, representa un fiscal supremo. ¿Quiénes lo eligen? 6 fiscales supremos eligen al representante en el CNM. De tal manera que con 4 votos ya se elige. Y seguramente ahí también hay grandes intereses. En el tema del Poder Judicial, ¿quién representa al Poder Judicial? Un juez supremo. ¿Cuántos son? 19. Entre los 19 se ponen de acuerdo y eligen. No puede ser, pues, que se elija de esa manera a los representantes, a una entidad tan importante como que tiene en su cargo la función de nombrar, ratificar a jueces y fiscales de todas las instancias. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta esa intención del CNM de fortalecerse y modificar toda la estructura en la cual ellos están inmersos ahora. Por tanto, presidente, yo creo que este tema es un tema que todos estamos de acuerdo, por todo lo que ha pasado respecto a muchos procuradores. Entonces, la forma de nombrar, creo que ahí está el debate, y yo creo que desde mi punto de vista, para evitar politizar ese tema como está ahora, debería ser el CNM. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder y a la congresista Jenny Vilcatoma. Congresista Velázquez GG. Presidente, muchas gracias. He estado revisando el texto sustitutorio y me alegro de que se haya podido recoger la iniciativa de que se pueda diferenciar qué es un órgano constitucional de un órgano de relevancia constitucional. Discrepo democráticamente con el congresista Becerril en el sentido de que quien elige puede condicionar la debilidad o la fuerza de un organismo en cuanto pueda ser penetrado por la política.
Un organismo de relevancia constitucional como el BCR, como la Contraloría, que yo sepa, no tiene el manoseo político partidario como sí ha pasado con la Procuraduría. Por eso es que estamos ahora interesados en darle autonomía a sus funciones en una ley orgánica. Me parece correcto y que se haya también retirado la parte referida a comprenderlos en el artículo 99 de la Constitución. Pero quiero decir algo, presidente. Las constituciones han sido pensadas para generar horizontes de largo plazo a las sociedades. Y por eso ya ha habido una discusión, creo que hasta bizantina, de qué constituciones son rígidas y cuáles son las flexibles. Entonces, el hacer una discusión de una reforma constitucional no se puede precipitar, señor presidente, así de la noche a la mañana. A veces lo urgente termina sometiendo a lo importante. Necesitamos pensar bien esta reforma constitucional. Soy un convencido que tal y conforme está establecida la función y la autonomía de la Procuraduría en un decreto legislativo como el que vamos a derogar, exactamente no es lo más conveniente. Pero como lo ha dicho el congresista de Belaúnde, faltan opiniones muy valiosas que necesitan justificar o consignarse en la exposición de motivos de esta reforma. Aquí lo que estamos haciendo, presidente, es en la persona jurídica inmaterial que no tiene existencia propia, que se llama Estado, estamos incorporando un órgano, es el corazón, es un brazo, es un dedo. Entonces, me alegro que hoy día ya el proyecto por lo menos ha mejorado, pero yo creo que no se puede cerrar una discusión. No hay que olvidar que el procurador no es autoridad como lo es el fiscal y lo es el juez. Hay que dejar constancia que los procuradores en todas partes del mundo representan y defienden jurídicamente al Estado, jurídicamente. Entonces, generar en el sistema de intraórganos del Estado, incorporar un órgano de esta naturaleza tiene que ser bien pensado, no solamente de sus funciones y atribuciones que va a tener, sino de sus relaciones que va a tener con otros órganos del Estado. Entonces hay presidente, hay una lectura muy importante de una profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, la doctora Antonia Trujillo. Ese estudio sobre la diferenciación entre los órganos constitucionales, creo que si nosotros lo meditamos bien, lo evaluamos bien, vamos a poder plantear una buena reforma constitucional. Además digo algo que dije en la penúltima sesión. Nosotros, para que esta reforma pueda entrar en vigencia, tiene que ser ratificada en la próxima legislatura. ¿Y por qué ha hecho eso el constituyente? ¿Por qué lo ha hecho? Porque una reforma constitucional no puede tener el mismo trato que el discutir y aprobar una iniciativa legislativa, inclusive una modificación al reglamento, que no es otra cosa que nuestra ley orgánica del Parlamento Nacional. Por eso yo le pediría, presidente, compartiendo la preocupación del congresista Alberto de Belaúnde, es importante tener la opinión del Ministerio de Justicia, que es el que tiene a cargo la defensa judicial del Estado. Entonces, si nos tomamos unos días más, eso no va a conspirar contra el propósito legítimo que tiene la representación nacional de consagrar una autonomía de la defensa judicial del Estado. Pero hay que desarrollarla y precisarla para evitar que en el futuro puedan haber o se puedan promover estas famosas contiendas de competencia que lo único que hacen es debilitar la posición del Estado. Concluyo, presidente, diciendo, repito, que si el fiscal de la Nación y los jueces tienen autonomía es porque tienen autoridad, son árbitros. En cambio,
la defensa jurídica del Estado, los abogados del Estado representan y defienden al Estado solo jurídicamente. Entonces, en la ley orgánica vamos a desarrollar precisamente qué funciones tenemos que premonirlas y garantizar que quien defiende los intereses del Estado pueda hacerlo con independencia. Por eso, presidente, le pido a la comisión que sigamos promoviendo este debate de una semana más o 15 días más. No va a conspirar contra el plazo constitucional para aprobar una reforma en ese sentido. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Velázquez Gesquén. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, evaluando el texto, se recogen definitivamente 3 proyectos de ley, incluido el de Alianza para el Progreso, pero la preocupación va en la misma línea que había señalado también el congresista Velázquez, ¿no? El tema de la reforma constitucional, porque implicaría necesariamente modificar no solamente el artículo 154, sino también el artículo 150, de donde emana las tareas del Consejo Nacional de la Magistratura. Y creo que ese tema sí merece no solamente más debate y análisis para poder garantizar la autonomía, que es la principal preocupación que se tiene en estos momentos frente al tema de las procuradurías, ¿no? Esa es la propuesta planteada desde Alianza para el Progreso. Muchas gracias, congresista Marisol Espinosa. Congresista Jenny Vilcatoma. Muy buenos días, señor presidente, y a través de su persona a todos los señores congresistas. Si se requiere 15 días para poder contar con la opinión de la ministra de Justicia, quiero informar, señor presidente, que el día de ayer la señora ministra de Justicia se ha presentado en la Comisión de Fiscalización precisamente para sustentar las facultades que necesitan para crear una Procuraduría Autónoma de Emergencia. La postura clara de la doctora Marisol Pérez Tello es la necesidad de contar con una Procuraduría que goce de autonomía constitucional. Está en los videos, les ruego, pida el video y la transcripción de la Comisión de Fiscalización, lo he manifestado de manera reiterada. Pues según la señora ministra, no hay otra manera de dotarle de la autonomía que esta institución requiere. Lo ha dicho ella como conocedora, lo ha dicho ella como ha sido la persona que ha delegado las facultades a la doctora Príncipe. ¿Y por qué? Porque en este momento la figura que se ha dado es que la doctora Marisol Pérez Tello le ha delegado, porque es lo único que le permite el Decreto Supremo 1068, a la señora Julia Príncipe la facultad de nombrar a los procuradores. Pero esa figura de la delegación es como una extensión de la persona misma. Entonces la señora Marisol Pérez Tello se ha encontrado en la necesidad de pedir, de poner esta propuesta dentro del pedido de facultades, porque la señora ministra dice, si yo quiero en este momento darle esa autonomía que es urgente, en este momento la Procuraduría o el Sistema de Defensa Jurídica del Estado requiere con urgencia contar con esa autonomía constitucional. Pero ellos dicen que como eso va a demorar 2 legislaturas, para mí es urgente implementar medidas que le doten de autonomía. Sí es cierto, con las facultades legislativas ellos van a poderle dar una autonomía a la doctora Príncipe como cabeza de esta institución para que ella pueda nombrar. Pero esa figura no le permite a la doctora Marisol Pérez Tello en este momento de dotarle de autonomía funcional, económica, administrativa. Lo ha dicho claramente el día de ayer en la Comisión de Fiscalización. La urgencia que requiere adoptar esta decisión va por 2 temas. El mensaje que le queremos dar como Estado a la corrupción y otro, que esta es una institución que requiere de este mecanismo urgente para lograr una autonomía constitucional. Pues tenemos en este momento a nivel nacional tramitándose miles de procesos por corrupción, también en vinculación al delito de lavado de activos y a los delitos de crimen organizado, cuyos procuradores no han contado con esa autonomía necesaria para poder realizar sus funciones. Y en este punto absuelvo una interrogante del congresista, el señor Velázquez Gesquén,
que dice, tendríamos que pensar en las funciones del procurador. Aquí no necesitamos pensar en las funciones del procurador, porque las funciones del procurador ya existen. La defensa jurídica del Estado. No implica que se le va a dar mayores facultades que vayan a colisionar con las facultades del Ministerio Público o del Poder Judicial. No, esta modificación que estamos planteando únicamente les va a dotar de autonomía para que puedan cumplir con sus funciones ya establecidas. La doctora Marisol Pérez-Tello ha establecido el día de ayer de forma categórica que necesitamos lograr la autonomía constitucional de la Procuraduría. Y por esa urgencia es que se están solicitando facultades para poder tomar una decisión que solamente en este momento le va a poder dar autonomía a la doctora Príncipe. Tan melladas y tan recortadas están las libertades funcionales dentro de la defensa jurídica del Estado, esto es procuradurías, que la doctora Príncipe, la doctora Marisol Pérez-Tello ha tomado ya la decisión histórica de que los procuradores ya no tengan que pedirle permiso al ministro de Justicia o a la misma doctora Príncipe en esta figura de la autorización para declarar. Esa es una muestra más que las modificaciones, el cambio dentro del sistema de defensa jurídica del Estado en atención a las procuradurías es una urgencia. Le ruego, señor presidente, que solicite el audio de la Comisión de Fiscalización del día de ayer y la transcripción donde usted recogerá las declaraciones y la posición clara de la doctora Marisol Pérez-Tello para que se pueda dotar a las procuradurías. ¿Quién más que ella? La entendida. ¿Quién más que ella que ha sabido recoger en este momento la realidad de emergencia a nivel nacional de las procuradurías? ¿Quién más que ella que está adoptando decisiones históricas para poder opinar? La necesidad de una autonomía constitucional está debidamente sustentada. En la segunda parte del proyecto, la propuesta es netamente técnica. Si se pretendiera nombrar a un procurador por una propuesta del Ejecutivo, no estaríamos rompiendo con ese cordón umbilical de que sea un presidente de la República que de alguna manera tenga relación directa en el nombramiento de aquella persona que tiene que defender los intereses del Estado, cuando el Estado sea el agraviado. La propuesta de que sea el Congreso de la República también no permite que se corte el cordón umbilical con la influencia política, no porque sea malo de ninguna manera, sino porque lo que se busca que el nombramiento de estas autoridades esté totalmente alejado del poder político. ¿Y por qué el Consejo Nacional de la Magistratura, más allá de los cuestionamientos que recaen sobre sus integrantes, sobre los consejeros, que también, como hemos dicho, requiere de una modificación urgente? Porque el Consejo Nacional de la Magistratura es el único órgano que constitucionalmente en todo el sistema está facultado para poder seleccionar, evaluar y seleccionar y nombrar y darle la garantía a ese funcionario que ha aprobado un examen del Consejo Nacional de la Magistratura que no pueda ser removido de su cargo y que constantemente esté sometido a un control y a una evaluación. No obedece esta propuesta a ningún interés de querer someter a un procurador a las decisiones cuestionables del Consejo Nacional de la Magistratura. Acudimos a esta postura luego de haber analizado todas las posibilidades que nos puedan garantizar la debida selección y nombramiento de este funcionario. Por ello acudimos a esta institución en la cual el señor congresista Velázquez Quesquén también coincide. Este es el momento de dar pasos para lograr cambios trascendentales en la historia del Perú. ¿Por qué la urgencia? Porque la señora Marisol Pérez-Tello ha indicado que esta necesidad es urgente. ¿Por qué no postergarla? Porque no obedece a un capricho. Le cedo la interrupción a la señora congresista Alcorta.
Gracias, presidente. Gracias, congresista. A ver, para entender un poco el tema. La propuesta que trajo la señora congresista Yanine Vilcatoma, que es parte del plan de Perú que hemos sustentado y que hemos firmado y que vamos a ratificar, requiere 2 legislaturas. Yo tengo entendido que lo que ha propuesto la señora Marisol Pérez Tello, con quien nos hemos reunido el viernes con reunión de bancada, es una situación de emergencia, urgente para empezar a resolver desde ahora, sin perjuicio en todo caso de que se pueda pedir opiniones, recoger opiniones y establecerlo nuevamente en el Congreso para que pasen las 2 legislaturas. Eso es lo que acabo de entender. Gracias, presidente, gracias, congresista. Congresista Vilcatoma. Muchas gracias, señora congresista Alcorta. Lo que ha referido el día de ayer la ministra Marisol Pérez Tello en la Comisión de Fiscalización es que la única forma de garantizar la autonomía de las procuradurías es logrando una autonomía constitucional. Y ha indicado que resulta urgente porque esta institución necesita una transformación. Los comentarios, más allá de lo que pueda un proyecto de ley demorar en su tramitación, creo que no es lo que directamente importa. En este sentido, yo creo que si nos encontramos frente a una decisión frontal de luchar contra la corrupción, el mensaje debe ser de los primeros que tomemos, de las primeras decisiones trascendentales que tomemos. Ahora, es cierto, puede demorar por algún motivo, pero también si tenemos una actitud proactiva, podemos hacer que históricamente un proyecto camine y tengamos para la ciudadanía un mensaje claro, señor presidente. Muchas gracias. Por alusión. Presidente, hay un error conceptual. La congresista que me ha precedido en el uso de la palabra habla de que el procurador es una autoridad. No es autoridad. Autoridad es el juez, es el fiscal. El procurador es un abogado que representa y defiende los intereses de una de las partes en un conflicto, en un contencioso. Desde ahí parte ese error. Y segundo es lo siguiente, justamente voy a procurarles esta lectura. No aquí en España, en Italia, en cualquier parte del mundo hay una noción básica de diferenciar un órgano constitucional de un órgano de relevancia constitucional. Los órganos constitucionales son el poder los órganos clásicos, que en la Constitución están sus funciones, sus atribuciones, su organización. En cambio, los de relevancia van remitidos a una ley orgánica, porque el Estado es una organización con órganos, con varias funciones y varios entes que tienen que estar correlacionados. Y hay un error también de pensar, de creer que el procurador solamente lucha contra la corrupción. Los procuradores, y lo vuelvo a presentar en un ejemplo, hace 4 años, sin que los procuradores tuvieran autonomía, hubo un problema del Estado peruano cuando un procurador en la Corte Interamericana tuvo una posición diferente a la del Estado. Entonces, hay que tener muy en claro esto. Por ejemplo, la Constitución dice, ¿quién define la política y lidera la política exterior del Estado peruano? El presidente, ¿cierto? Entonces, en esos casos, cuando tenemos un problema, un conflicto limítrofe, tenemos que acreditar un abogado del Estado, un procurador. Entonces hay que ver bien lo que se va a hacer, porque lo que no queremos es que mañana haya conflicto de competencia, que el procurador le diga, ¿sabe qué, presidente? Su posición la respeto, pero no la comparto, yo tengo autonomía. Entonces solamente eso quiero que abra una discusión. Los municipios, las regiones son órganos constitucionales, porque su estructura y sus funciones y atribuciones están en la Constitución. Entonces yo creo que esto necesita una discusión técnica. Todos los días no se reforma una Constitución, porque nosotros hemos defendido y respaldamos la integridad moral de la doctora Julia Príncipe, pero el hecho que haya habido un gobierno prepotente que la destituyó, eso no puede llevarnos a precipitar una reforma constitucional, porque si de destitución de funcionarios se tratara, todos los días estaríamos haciéndole parches a la Constitución. Lo que queremos es, claro que queremos que tengan autonomía, claro que queremos que la Constitución sea más precisa en cuanto a garantizar la independencia de quienes defienden los intereses del Estado, pero de ahí a precipitar una reforma constitucional que no se piense bien, que no se evalúe bien, me parece que es un exceso. Por eso todos estamos de acuerdo en lo que se está planteando, pero hay que profundizar la discusión. Gracias, presidente. La palabra al congresista Mulder.
Presidente, muchas gracias. Yo creo que las modificaciones constitucionales se hacen justamente en 2 legislaturas y con mucha reflexión, y no solamente en 1 o 2 sesiones de una comisión de Constitución, porque justamente por ser modificaciones constitucionales son relevantes a toda la estructura fundamental del Estado peruano. Y entonces, hacer modificaciones constitucionales como consecuencia de hechos coyunturales o de excepciones e incumplimientos a la ley, me parece que es de por sí un exceso. Porque estamos planteando el tema de la autonomía de las procuradurías para darle un rango constitucional, pese a que ya tenían una autonomía, como lo establece el artículo 6 del decreto legislativo 1068. Son autónomas las procuradurías. Pero frente al atropello que el gobierno anterior hizo de votar a una procuradora, entonces, no, hay que elevarle el rango. O sea, la excepción, el atropello, la ilegalidad nos lleva a nosotros a modificar la Constitución cuando ese tipo de acción no debió haber ocurrido, porque era ilegal. Esa autonomía ya la tenía. Ahora, si de lo que se trata es que sea difícil poder hacer el atropello, modifiquemos el artículo 10 del mismo decreto legislativo, es decir, el mecanismo del nombramiento. Porque el nombramiento, de acuerdo a la legislación actual, se hace a través del Consejo de Defensa Judicial del Estado, se propone al presidente de la República y él hace el nombramiento. Bueno, elevémosle el rango, hagamos que la discusión sea de otros órganos, etcétera. Pero la autonomía ya la tienen establecida por ley. Y la ley todavía está vigente. De manera entonces que reaccionar solamente por hechos de carácter coyuntural me parece un grave error. También me parece un error decir que lo que tenemos que hacer es escuchar lo que dijo la ministra. Hasta se ha propuesto que nos traigan aquí el audio y nos escuchemos. Entonces todos terminamos de escuchar a la ministra y nos arrodillamos y decimos, esa es la gran verdad, disculpe usted, y nos vamos a nuestras casas. O sea, este es el Congreso de la República, nosotros no tenemos por qué hacer subyugación conceptual de lo que pueda decir una ministra. Si es importante y nos convence, perfecto, pero esto no es una orden, esto no es una supeditación. Aquí nosotros tenemos que simplemente evaluar nuestros propios criterios. Si la ministra cree que se debe hacer un proyecto de reforma constitucional, no lo ha planteado, lo ha dicho, pero no lo ha planteado por escrito. ¿Dónde está el proyecto de ley de reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo? No está. De manera entonces que simplemente son esquemas que se dicen para sustentar la posición que tiene en estos momentos el Poder Ejecutivo, que en este sentido es coincidente con la nuestra en el mecanismo de buscar que haya un órgano más elevado de la administración pública que nombre a los procuradores, y nada más. De manera que ese tema también, presidente, ponerlo en su lugar. Y finalmente señalar, presidente, que cuando estamos hablando de procuradores, no solamente estamos hablando de los que van a luchar contra la corrupción, estamos hablando también de quienes se enfrentan al ciudadano común y corriente que reclama cualquier cosa ante el Estado. O sea, procuradores son los que van contra los jubilados en la ONP, procuradores son los que van contra los usuarios comunes y corrientes de cualquier distrito que ha reclamado un determinado tema y se genera un contencioso con ese distrito, y el procurador va contra el ciudadano. O el ciudadano que sufre un atropello o que se le pone una multa por cualquier circunstancia, de esas típicas de los abusos que hacen los distritos en cualquier parte de nuestro país, al procurador encima. Y entonces nosotros vamos a fortalecer a ese procurador para que siga aplastando al ciudadano. O sea, también las cosas en su lugar. Efectivamente, lucha contra la corrupción, pero también el procurador responde a criterios de luchar contra el ciudadano común y corriente por defender supuestamente los intereses de un Estado que le dice al ciudadano, entre otras cosas, por ejemplo, primero pague y después reclame. Entonces el ciudadano que está sometido al criterio de primero pague y después reclame se va a enfrentar a un abogado pagado por el dinero del ciudadano y tiene que contratar a un abogado particular para poder defenderse. O sea que también estamos estableciendo un nivel de inequidad en la lucha jurídica que se hace en los ámbitos judiciales entre el ciudadano y el Estado. O sea, el Estado todo contra el ciudadano. Y cuando yo hablo de ciudadanos no hablo de personas individuales, hablo de organizaciones sociales, hablo de todos aquellos casos en los que hay contenciosos contra el Estado, que no es pues la gran entelequia, sino que también es próximo en los niveles distritales, en los niveles provinciales. ¿Qué cantidad enorme, por ejemplo, de contenciosos existen entre las personas que trabajan en los mercados con sus respectivos municipios? Aquí hay algunos congresistas que han sido alcaldes. Tienen procesos judiciales largos y las municipalidades cierran locales, ponen multas, y todo simplemente para sojuzgar, apretar, arrinconar a muchas personas.
Y eso lo hace el procurador. Aquí mismo en el Congreso de la República, el procurador también iba contra casos que eran en que ciudadanos que tenían contenciosos con el propio Congreso o con decisiones que se habían tomado incluso hasta en el Pleno, el procurador se convertía en parte e iba en una situación en contra del ciudadano. Entonces, está bien, eso existe. El abogado del Estado tiene que existir, el Estado tiene que tener gente que lo defienda, pero tampoco podemos nosotros procurar tantas armas para el Estado y dejando desprotegido al ciudadano. O sea, los procesos judiciales deben buscar el equilibrio dialéctico entre la defensa y la acusación, siempre ha sido así. Así que, presidente, yo lo que creo es que estamos saltando demasiado cuando el objetivo es sumamente fácil. Hay que modificar simplemente el artículo 10 del decreto legislativo 1068 vigente y establecer un mecanismo más alto de toma de decisión del Procurador General y reforzar su autonomía que ya está establecida. La modificación constitucional nos va a llevar en un camino en el que podemos entrar en Honduras y al final no encontrar ninguna solución práctica y por lo tanto se frustraría. Y creo que este sería el mejor camino, presidente. Gracias. Gracias, congresista Velázquez Quején. Solamente para informarles, y esto es algo importante, nosotros hemos pedido opinión a 3 entidades, que fue el Consejo Nacional de Magistratura, el Poder Judicial, que también ha respondido y ha dicho que simplemente no quiere expresar opinión, y el tercero fue al Ministerio de Justicia. La solicitud de opinión ha sido el 1 de septiembre, estamos 20 de septiembre. Yo pediría, y de hecho lo vamos a hacer a través de la presidencia del Congreso, que reflexionen también en el Ejecutivo, porque nos piden mucha celeridad a nosotros y cuando nosotros pedimos una opinión respecto de un punto específico, al parecer parecen 20 días y no nos pueden contestar. El congresista de Belaúnde había pedido una segunda intervención. Perdón. Congresista Horacio Pagori. Señor presidente, para manifestarle de que las facultades que se le puede dar al procurador no puede estar desligado de un marco general. ¿Y esto qué significa? De que nos encontramos en una situación donde el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentra sumamente cuestionado. Y deberíamos aprovechar este proceso, este debate que tenemos aquí presente, para anclarlo a ese proceso mayor. Y yo sí creo que es necesario y tengamos que retomar para debatir este tema conjuntamente para pedir la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y no estemos debatiendo. Además, todos sabemos que este debate se va a dar una reforma que demora 2 periodos legislativos. Entonces, tomémonos el tiempo y yo sí creo que es importante escuchar la opinión que tienen los órganos encargados. Hay que pedirles presión y no podemos pasar por alto esa opinión que no tiene un carácter vinculante. Solamente eso, señor presidente. Muchas gracias. Antes de darle una segunda intervención a los congresistas que lo están solicitando, ¿alguien que no haya hecho uso de la palabra, que esté interesado en participar? Muy bien, congresista de Belaúnde. Sí, presidente, yo quería plantear como cuestión previa que podamos reiterar el pedido al Ministerio de Justicia y poder contar con la opinión formal del Ministerio, porque creo que enriquece, no es vinculante evidentemente, pero que si puede venir la ministra o un funcionario de alto nivel del Ministerio, porque sí creo que una reforma constitucional requiere tener todos los elementos sobre la mesa. Entonces, la cuestión previa sería poder... Si es una cuestión previa, le pido por favor, por un tema de orden, que nos indique el artículo que se estaría... Perdón, cuestión previa, que sustente su posición durante 2 o 3 minutos y pasamos a votación. Sí, el sustento es ese, poder tener todos los elementos necesarios para poder tomar una decisión. Entonces, reiterar el pedido al Ministerio de Justicia y, digamos, nos encargaremos de que ese pedido sea atendido como debe ser con la celeridad que amerita. Correcto. Entonces, sometemos a votación la cuestión previa presentada por el congresista Alberto Belaúnde. Los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Conforme está el congresista Javier Velázquez Quején, congresista Johnny Lescano, Vicente Ceballos, Horacio Pacori, Quintanilla, Liliana Takayama, Gilmar Trujillo, Mario José Cancio, Patricia Donaire, Karina Beteta, Úrsula Letona, Héctor Becerril, Daniel Sarraberry, Lourdes Alcorta,
y Alberto de Belaunde. ¿Cuántos han sido? Los que estén en contra, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, sírvanse levantar la mano. Los que se abstengan, sírvanse levantar la mano.